Un saludo. Mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a hablar de la cavitación en turbomáquinas, que es un aspecto muy importante en el diseño y selección de las mismas. Lo primero que haremos es describir el fenómeno de la cavitación y presentar los conceptos de altura neta positiva disponible y requerida para hablar de las condiciones de no cavitación y del funcionamiento de las bombas en estas condiciones. En primer lugar, el fenómeno de la cavitación ocurre cuando las presiones que hay en el interior del fluido que circula dentro de la máquina bajan por debajo del valor de la tensión de vapor, en cuyo caso favorecemos que de un lado aparezcan las burbujas, como aquí, y después lleguen a desaparecer porque estamos aumentando la presión. ¿Qué consecuencias trae ello? Pues que en primer lugar la aparición de burbujas y desaparición de las mismas genera un gasto energético importante y en segundo lugar la propia eclosión va a generar una fatiga sobre los materiales siempre destructiva. ¿Dónde se puede producir? En lugares en los cuales baje la presión, en bombas, en válvulas, en sifones. ¿Y qué efectos tiene? Siempre efectos destructivos, porque va a generar una fatiga en el material, vibraciones y ruidos y sobre todo efectos energéticos, porque se está gastando una energía en los dos cambios de estado que no tiene una respuesta, un aprovechamiento, un rendimiento hidráulico. ¿Cómo se caracterizan las bombas? Dentro de la entrada de las máquinas hay un punto en el rodete en el cual la presión es mínima. Ese punto tiene esa presión crítica que ocurre después de la entrada al rodete, cuando han ocurrido las pérdidas de choque. En ese punto, el valor de la mínima presión, lo que deseamos es que no llegue por debajo del valor de la tensión de vapor. Como consecuencia de ello, vamos a diseñar siempre con una condición de no cavitación. El punto más desfavorable deberá de tener una tensión o una presión mayor que la tensión de vapor. Ese valor de la mínima presión, aplicando la ecuación de Bernoulli, lo que nos va es a derivar en dos curvas diferentes. De un lado, todos los aspectos que derivan en la generación de esa depresión, que dependen de la instalación, se llaman altura neta positiva disponible. La presión en la aspiración, menos la altura de la aspiración, como esa diferencia de cotas, menos las pérdidas, menos la tensión de vapor. Queda una curva en el diagrama HQ decreciente. De otro lado, todos los aspectos en relación con la cavitación que dependen solo de la bomba se agrupan en el término de la altura neta positiva requerida, que deberá ser ensayada por el fabricante y que depende de las características de las pérdidas a la entrada, de forma que este nos va a proponer esa curva que siempre es una parábola creciente. La condición de no cavitación, por tanto, será que la altura neta positiva disponible sea mayor que la requerida. Si el punto de funcionamiento de la instalación está en condiciones de no cavitación, su altura disponible es mayor que la requerida, no cavitará, mientras que si es al revés, sí cavitará. Eso hace que exista un caudal crítico para la cavitación, a partir del cual, como máximo, sí que vamos a encontrar unas condiciones de cavitación y no debe de ser alcanzado nunca. Las estaciones de bombeo deben diseñarse con cierto margen de seguridad para no llegar a esos valores de caudales críticos tan grandes. En condiciones de cavitación, lo que ocurrirá es que las bombas no pueden trasegar todo ese caudal del líquido y sus curvas motrices caen hacia ese caudal máximo en picado, no proporcionando más caudal de ese. Las condiciones en cavitación de bombas axiales son ligeramente diferentes y las prestaciones bajan pero no decaen de forma tan drástica. ¿Qué soluciones tenemos a la cavitación? Principalmente trabajar en caudales más bajos, cerrar las válvulas de regulación, siempre las válvulas de regulación en impulsión, nunca en aspiración, que generan más pérdidas, variar el caudal de alguna de otras maneras, disminuir la altura de aspiración, acercar la bomba a la aspiración, disminuir todo tipo de pérdidas en la aspiración, reducir la velocidad de giro para no tener tantas pérdidas a la entrada, evitar las vorticidades, utilizando inyectores o inductores para que suba la presión o finalmente seleccionando una bomba de mejores prestaciones. Las curvas de NPSH disponible y requerida caracterizan el funcionamiento de las máquinas con respecto a la cavitación y siempre deben de ser fuertemente balanceadas antes de seleccionar una bomba para una instalación determinada. La correcta selección de la bomba pasa por un coste energético aceptable, pero también unas condiciones de no cavitación que pueden ser conocidas de todo modo
en fases de diseño previas a la selección de la máquina. Esto es todo lo que os quería contar en este objeto. Un saludo.